todos, los saludo a su amigo el monstruo. Espero se encuentren muy bien. Este día les traemos una historia de gran amistad. A veces nos es difícil entender la razón del por qué la gente ama tanto a sus mascotas. Quizá esto esclarezca un poco el asunto, aunque cabe mencionar que no siempre es de esta manera. Sin más, pasemos a lo que nos interesa. Así que es hora de escuchar historias, relatos o cuentos. Acompáñenme a descubrir quién es el monstruo de los cuentos. Esta historia se titula Federico. Lo que estoy a punto de narrar no es nada grato, y aún al recordarlo mis ojos se llenan de lágrimas y mi corazón de temor. Antes yo tenía un pasatiempo. Cuando veía pasar gente pensaba, ¿a qué se dedica? ¿De dónde viene? ¿A dónde se dirige? ¿Será padre o madre? Me cuestionaba muchas cosas, quizás solo como distracción y ejercitar la creatividad, pero si algo me quedó claro es que nada es lo que parece jamás. Mi nombre es Luis. Me dedico a la entrega de mensajería y paquetería en moto. Tomo trabajos de distintos proveedores y de muchas páginas de compras por internet. Afortunadamente siempre hay bastante trabajo y paso gran parte del día en la calle. Mi domicilio se encuentra cerca de un pueblo, en una colonia que aún se considera parte de ese pueblo, a pesar de estar un poco retirado. Aún nos cobran lo de las fiestas patronales y la mayoría de gente que vive aquí es oriunda de ese lugar. Algunas calles no tienen ni pavimento ni alumbrado público. La mayoría de las calles fueron echadas por los mismos vecinos en faenas, poniendo de su propio bolsillo para material. No hay apoyo de parte de ningún municipio de servicio público. Eso hace que este lugar sea un poco aterrador por las noches, que también contribuye a describir un poco lo que voy a contar. Vivo solo en una casa pequeña, muy bonita y bien hechecita. Tenía un patio amplio lleno de plantas que ahora se ve descuidado, pero antes mi mamá lo procuraba mucho, y tenía varios árboles grandes que te cobijaban del calor del sol, y todo el terreno que mis difuntos padres me heredaron está bardeado. Soy hijo único. No me he casado y no tengo hijos, y por disputas familiares, por intereses personales, me encuentro fuera de las vidas de todos ellos. Por lo mismo actualmente me encuentro solo. Mis padres abandonaron este plano hace 5 años ya. Eran adultos muy mayores. Fallecieron de enfermedades muy parecidas, solo con medio año de diferencia. Mi padre con 87 años fue el primero y mi madre tenía 85. Yo quedé destrozado. Éramos muy unidos. Cuando ya no estaban conmigo, no fui capaz de superar la pérdida y comencé a beber. Al principio solo eran unos tragos al final del día, pero a poco fue de mal en peor. Bebía a todas horas. Faltaba tanto al trabajo que casi estuve a punto de perderlo. Ponía constantemente mi vida en riesgo, pues alcoholizado continuaba usando la moto. Me salvé de muchos posibles accidentes por lo mismo. Mis amigos más cercanos tenían esposa e hijos, y a pesar de que jamás me abandonaron, no podían estar conmigo en todo momento. Yo era el único soltero. Fue una época realmente para el olvido, pero un acontecimiento cambió mi vida por completo. Medio año después del fallecimiento de mi madre, una noche, camino a casa con una botella de alcohol en la mochila, con toda la disposición de terminarla al llegar. Iba pasando por mi calle, ya casi iba a llegar a mi casa. Hay un tramo del camino que tiene muchos árboles donde la gente suele tirar basura. De la nada, se me cruzó un pequeño perro. Apenas lo alcancé a ver y frené de golpe. Afortunadamente no venía muy rápido, por lo que no nos pasó nada a ninguno de los dos. Era un cachorro, de alrededor de 2 meses supongo. Cafecito, con el hocico color negro, y estaba en los huesos. Se quedó a media calle temblando de miedo, alumbrado por la luz de mi moto. Rápido me bajé y me acerqué a él. No salió corriendo, solo temblaba, y apenas se podía escuchar un pequeño chillido. Lo recogí y lo llevé a casa. Ahí lo alimenté con un poco de jamón y leche, le di agua y le acomodé unos cartones para que durmiera. Pero al verlo tan indefenso y aún temblando, lo subí a la cama conmigo. No me importó que oliera feo o que estuviera sucio, solo me nació hacerlo. Esa noche, ese animalito cambió toda mi vida. Lo llamé Federico. No me pregunten por qué de la razón,
Solo lo hice y me gustó. Lo llevé al veterinario. Estaba sano, solo asustado y hambriento, un poquito desnutrido, pero nada que no pudiera solucionarse. Me dijeron que sería un perro de talla mediana. Al llegar a casa lo bañé y de inmediato me enamoré de él. Así que le compré de todo: croquetas, una cama, juguetes y unos suéteres, porque en donde vivo hace mucho frío. Y así, Federico se volvió mi compañero fiel y leal. Todos los días quería llegar a casa rápido solo para jugar con él. Tener a Federico me sanó en casi todos los aspectos. Sin embargo, no encontraba el amor. Llevé a casa varias novias, pero al final no funcionaba, por lo que solamente éramos él y yo. Hasta aquella noche, hace 6 meses aproximadamente. Fue un jueves. Llegué a casa y, como de costumbre, saqué a pasear a Federico, por lo regular alrededor de las 9 de la noche. A esa hora, por mis rumbos, ya casi no hay gente en la calle. Solíamos caminar por los terrenos llenos de árboles cerca de casa y por las calles aledañas, donde sabía que no había perros sueltos que pudieran agredirnos. Al terminar, nos sentamos en una banqueta a tomar el fresco, cuando de la nada, una mujer nos abordó. No vi por dónde llegó. De pronto, solo se encontraba frente a nosotros. «Hola, ¿cómo estás?», me dijo. Al principio se me hizo muy raro, pero contesté de buena gana. Federico comenzó a gruñir. Era un perro bravucón, pero cobarde al final. Lo calmé y comencé una plática muy amena con aquella mujer. Era una persona muy halagadora y de inmediato nos hicimos buenos amigos. «Siempre te veo caminando con tu perro y desde hace tiempo me llamaste la atención, y hoy por fin agarré valor para acercarme a hablarte». Sus palabras endulzaron mis oídos y solo sonreía como un tonto. Parecía un adolescente. La plática fluyó amena. Su nombre era Carmen. Sentí que teníamos química, pero Federico no dejaba de gruñirle. Al cabo de un rato se despidió y cada uno tomó su rumbo. Vi que desaparecía en la esquina, entonces intuí que vivía en esa casa. Pero eso no era muy importante en ese momento. Yo me sentía en las nubes. Aunque jamás la había visto en el tiempo que llevaba viviendo ahí, que era casi toda mi vida. Y así pasaron los días. La encontraba a diario en el mismo lugar y platicábamos de infinidad de cosas. Aunque nunca habló de temas personales, como de su familia o de su trabajo, algo así. Cuando tocábamos ese tipo de temas, cambiaba la conversación. Y por alguna razón, no quería ahondar en esos temas. Así que le seguía la plática. Su voz me parecía muy bella, así que solo me gustaba escucharla, sin importar qué tenía que decir. Un día me di el valor y la invité a salir, y ella aceptó. Pero nunca llegó la cita. Decía que sí, pero cada vez tenía un pretexto nuevo, y al final siempre nos veíamos en la calle cerca de mi casa, y por la noche. Le pedí su número de teléfono, pero no tenía, ya que lo había perdido. Poco después de eso nos hicimos novios, y acaparó toda mi atención. Todo lo que yo tenía quería dárselo. No había momento que no pensara en ella, ni momento que no quisiera dedicárselo. Llevábamos alrededor de un mes de relación y pasábamos todo el tiempo libre juntos, pero no salíamos. Todo ese tiempo nos encontrábamos en mi casa, y Federico cambió su actitud. Cuando ella estaba en casa me seguía más que de costumbre, incluso dormía sobre mis pies, y si yo estaba sentado, ladraba y gruñía más de lo normal. Me parecía extraño, pero pensé que estaba un poco celoso de Carmen. Cuando yo llegaba por las noches del trabajo, ella ya estaba esperándome fuera de la puerta de mi casa, y Federico ladrando furioso del otro lado. Pasábamos el rato y después se iba. Era muy reservada, así que no permitía que la acompañara a casa. Se me hacía normal dado que vivía cerca. Cuando todo parecía que marchaba bien en mi vida, comencé a enfermarme. Noté que comenzaba a perder peso. Me sentía muy cansado. No tenía ánimo de ir a trabajar. No quería salir a pasear ni jugar con Federico. Hubo días que incluso olvidaba darle de comer, o que yo mismo olvidaba probar bocado o tomar agua. Poco a poco fui perdiendo el semblante, e incluso mis compañeros me llamaron la atención. Me pedían que fuera al médico, pero yo hacía caso omiso.
Mi rendimiento estaba por los suelos y no me importaba. Cada noche al llegar a casa encontraba a Carmen como de costumbre, y ella me repetía que pronto mejoraría la situación, que tal vez solo estaba cansado, que no tenía que preocuparme tanto como para ir al médico. Yo siempre confiaba en lo que ella me decía. Después de todo, yo sentía que me amaba. Las cosas iban de mal en peor. Comencé a ausentarme del trabajo. A Federico solo le daba sobras de lo poco que yo comía. Lo tenía muy descuidado. Pero todo cambiaba cuando tocaban la puerta y era Carmen. Era mi luz, mi esperanza. Era todo para mí. Ya no hacíamos nada. Solo nos sentábamos a mirar la tele. Pero eso era suficiente. No teníamos contacto físico ni nada por el estilo. Solo nos sentábamos ahí, juntos. Pronto a ella también le comenzó a ir mal. Me decía que tenía muchas deudas y que con lo que ganaba no le alcanzaba para pagar. Así que de buena fe le ofrecí llevarse algunas de mis cosas para que las vendiera y ayudarse un poco. Ella aceptó y desde ese día diario se llevaba algo, algún electrodoméstico, cosas pequeñas que cupieran en sus manos. Pero un día me pidió desesperada vender cosas más grandes, pues la situación no mejoraba. Entonces sus primos se llevaron algunos muebles un poco más grandes. No sé en qué momento accedí a darle las pocas joyas que tenía de mi madre, las monedas antiguas de mi padre que con tanto entusiasmo coleccionaba y limpiaba casi todas las tardes. Todo se lo di. No me di cuenta de cuánto se había llevado de casa hasta que la casa estaba vacía. Por la misma enfermedad perdí mi trabajo, ya no salía de casa. Siempre fui robusto y ahora estaba famélico. Siempre tenía a mi buen amigo Federico a mi lado. Él nunca se apartó de mí. Cada día intentaba reconfortarme, lamiendo mis manos, frotándose contra mis pies, llevándome uno de sus juguetes. Siempre tenía un lindo gesto para este estropajo. Entonces un día, Carmen dejó de venir a casa. Solamente de la nada, sin aviso, absolutamente nada. Solo ya no apareció. Me sentía abandonado, frustrado y hambriento, aunque tenía mucho tiempo que no sentía hambre. Salí de casa y fui a una tiendita que estaba a unas cuantas casas. Esta tienda era de la señora Teresa, quien había sido buena amiga de mis padres. Toqué la ventanita y se asomó. En cuanto me vio, no pudo evitar exclamar: «Dios mío, ¿qué te pasó, hijo?». Le pedí algo de comer. Le expliqué que tenía días sin probar bocado. Me hizo pasar a su casa. Yo apenas podía mantenerme en pie. Estaba muy desnutrido. Me alimentaron ella y su esposo y me llenaron de sueros. Me dejaron dormir un poco. Dormí durante 2 días. La señora Teresa y su esposo también se encargaron de mi Federico durante estos días. Cuando desperté, comencé a, ¿cómo decirlo?, recuperar la lucidez. Comencé a ver con otros ojos todo lo que había estado sucediendo en mi vida por meses. Me sentía débil y culpable, pero lúcido. Les conté lo que había pasado. Sobre Carmen, de cómo me quitó todo, de cómo perdí mi trabajo, de cómo tenía a Federico. Me escuchaban con mucha atención. Al cabo de un rato desahogándome, me ofrecieron ayuda. Me dijeron que si me sentía solo, podía ir siempre con ellos, y que definitivamente no debía volver a ver a Carmen. Comencé a llorar desconsoladamente. La señora Teresa me dijo que alguna vez me vio con ella, fuera de casa, y que jamás la había visto en su vida. Se atrevió a decir que quizá era una bruja. En ese momento y en el estado en el que me encontraba, no sonaba para nada descabellado. Pasé unos días más con ellos. Me llevaron al médico, me compraron medicamentos y me apoyaron cuidando a Federico. Poco después, me dirigí a mi casa con mi fiel amigo al lado. Entré a los cuartos y con mucha tristeza y resignación miré todo vacío. Solo tenía mi cama. Esa noche tuve sueños horribles y muy vívidos, donde un ser oscuro me intentaba ahorcar. Me hablaba y no paraba de repetir:
Eres mío, y siempre lo vas a ser. Una semana después me sentía un poco mejor, pero aún no tenía ganas de salir, ni mucha hambre, pero me animaba a tener a Federico a mi lado. Él era mi motivo para hacer muchas cosas. Entonces, ese día por la mañana, apareció la señora Teresa con un hombre de mediana edad, cabello ligeramente rizado y largo hasta los hombros. Se veía como una persona gentil. Sin embargo, desde que me miró pude ver en su rostro una mueca de lástima. «Mira, hijo, te presento a Sergio», dijo la señora Teresa. «Es un amigo de mi esposo, al que conocemos desde hace varios años. Le platiqué un poco de ti y vino a ayudarte». «¿A ayudarme? ¿Y cómo va a hacer eso, señora?», le contesté un poco incrédulo. «Amigo, a ti te han hecho algo. Es fuerte y aún está aquí. Debemos sacarlo antes de que te dañe más», dijo Sergio. «¿Lo que dices es en serio?», dije, casi temblando mientras un escalofrío recorría mi espalda. Sergio me explicó que él era aprendiz de su abuelo, quien había sido una especie de brujo en su pueblo, y que al llegar a mi casa pudo percibir una vibra de una fuerza poderosa. Decía que estaba bajo una clase de hechizo que involucraba, es difícil decirlo, pero así tal cual, sangre menstrual y tierra de panteón para manipularme. Yo pensé que eso solamente ocurría en las historias. En ese momento, todo lo que decía esta persona me resultaba difícil de creer, pero poco a poco cobraba sentido lo que decía, hasta que de pronto me comentó: «Vamos a buscarlo». Sin darme tiempo para pensarlo, se acercó a las plantas que con tanto amor mi madre había cuidado en vida, y detrás de una bugambilia me pidió que cavara. Y para mi sorpresa, desenterré un costalito pequeño, del tamaño de mi mano. Al abrirlo, pude ver con horror que lo que acababa de plantear Sergio era real. Dentro había un pañuelo totalmente manchado de sangre, y amarrado de él, una bolsita con tierra muy oscura, casi negra. «Esto es lo que te tiene así. Lo mejor es sacarlo de aquí, pero debes querer sacarlo de tu vida en verdad para que funcione. Piénsalo bien, y cuando decidas, me llamas», finalizó Sergio. Era evidente que quería eso fuera de mi vida. ¿O no? Pensaba que quería regresar a ser la persona que era antes, pero cada vez que recordaba a Carmen, sentía un vacío en mi estómago. La extrañaba. Bueno, extrañaba su compañía. Sin embargo, después de pensarlo por varias noches, decidí que lo mejor era dar vuelta a la página y permitir que Sergio se llevara eso de mi casa. Le hablé una noche y al día siguiente, desde temprano, él estaba ahí. Hizo varias plegarias, me limpió con algunas ramas con olores fuertes, y después de alrededor de 2 horas de ese ritual, le entregué eso que había desenterrado del jardín de mi mamá. Él se lo llevó y jamás lo volví a ver. Los días pasaron y comencé a recuperarme, a pesar de las pesadillas constantes. Pronto salí a buscar trabajo. Ya que no tenía mi moto, busqué otro tipo de empleo. Rápidamente encontré en una gasolinería como despachador. Todo empezaba a pintar mejor. Ya no extrañaba a Carmen, y cada vez que pensaba en ella, sentía repulsión. Pero me preguntaba si algún día podría encontrar el amor. Así pasaba los días en casa, pensando que todo era cosa del pasado. Sin embargo, aquella noche me regresó a mi realidad, algo escalofriante. Desperté por los ladridos de Federico. Se escuchaba que tocaban la puerta. Me asomé al patio y los golpes se detuvieron. Todo quedó en silencio. Federico no dejaba de gruñir. Las ramas de los árboles se agitaban violentamente por los fuertes vientos. No me atreví a decir nada. El foco del patio apenas iluminaba. Casi estábamos en penumbras. De la nada, recibí un fuerte golpe. Algo cayó sobre mí, tirándome al suelo.
Eso que tenía encima emitía un ruido parecido al de una urraca, pero era más fuerte. Era un sonido muy grueso. Mi rostro se llenó de dolor. Intentaba abrir los ojos, pero era como una lluvia de algo que parecían picotazos y no podía abrirlos. Intentaba alejar esa cosa con todas mis fuerzas, pero la sentía muy pesada. Intenté cubrirme el rostro cuando sentí un intenso dolor en el estómago. Me estaba desgarrando. Grité fuertemente. En ese momento esa cosa comenzó a hacer un ruido ahogado y dejó de picotearme. Pude abrir los ojos y vi a Federico, quien estaba prendido del enorme cuello de esa cosa. Por fin la pude ver bien. Era un ave de gran tamaño. Era como un cuervo, casi tan grande como una persona. Se agitaba violentamente, aleteando, sacudiendo a mi pobre perro, quien no se soltaba. Intenté levantarme, pero el dolor en el estómago y el intenso miedo que sentía me paralizaron. Estaba ahí en el suelo, observando atónito aquel hórrido escenario. Pronto, Federico salió volando. Al ver a mi pequeño amigo volando, grité: ¡lárgate!, con una fuerza desconocida para mí hasta ese momento, una fuerza que sentí cómo desgarraba mi garganta. De inmediato, esa cosa emitió un horrendo alarido y salió volando ante mi mirada estupefacta. Al cabo de unos minutos, por fin pude moverme. Tantas cosas en mi mente no me dejaban pensar con claridad. Me acerqué a Federico, quien yacía a unos metros de mí, inmóvil. Y ahí estaba mi amigo, mi fiel compañero, sin vida. Lo intenté mover, pero su cuerpo parecía un trapo. Mi bravucón y cobarde amigo ese día dio su vida por salvarme. Entonces entendí lo que había dicho Sergio hace algún tiempo. Debes querer sacarlo de tu vida en verdad para que funcione. Creo que hasta que dañó a Federico, pude odiarla tanto para querer que se fuera para siempre, aunque ya era tarde. Lloré junto al cuerpecito de Federico por horas hasta que me quedé dormido, suplicando su perdón. Lo enterré en el patio de nuestra casa. No tenía interés en ir al médico, pero eventualmente mi vecina, la señora Teresa, preocupada por mí, me ayudó a curar mis heridas. El tiempo pasó y me recuperé. Fue muy difícil. Le lloré a mi amigo por semanas enteras, hasta que decidí dejarlo descansar, no sin antes agradecerle por haberme protegido hasta su último momento. Jamás volví a ver a Carmen o a esa cosa, y nunca le conté a nadie de esto más que a la señora Teresa. Hasta ahora. ¿Recuerdan que les comenté todas las preguntas que me hacía cuando veía pasar a la gente? Dejé de hacerlas. Yo pensaba que había encontrado el amor de mi vida, y al contrario, no entiendo por qué regresó. ¿No se conformó con quitarme todo lo material? Y vino a quitarme lo único que de verdad era irreemplazable: a mi Federico. Espero les haya gustado esta historia. También me gustaría dar las gracias por el apoyo que hemos recibido. Gracias a esto, llevamos 10 historias publicadas. Esta era nuestra primera meta. Sé que es poco, pero significa mucho para nosotros. Así que de nuevo, muchas gracias. Pasen un buen día, tarde o noche. Hasta luego.